olvide. Entonces lo que yo estuve viendo en la clase anterior y que voy a hacer el mismo repaso, ¿ya? Para que ustedes me queden perdidos. No sé si Cristian estuvo conectado el martes. Sí, profe. Ya, mira, voy a repetir lo mismo que hice el martes para poder dejar al día a los que tienen topón el día martes, ¿me entiendes? Entonces, si por ese motivo quieres repasar, te puedes quedar. Si no, si ya entendiste más o menos lo que yo expliqué el martes, puedes abandonar la clase, no hay problema, ¿ya? Porque voy a hablar lo mismo. Probablemente algún otro detalle que se me haya escapado, pero es básicamente lo mismo. ¿Ya? Te Ah, lo, ya. te lo comento Vale, para que profe. sepas. ¿Ya? Ya, vale, vale, profe. Entonces, se ve la presentación ahí, ¿cierto? Sí, profe. El código reptil es lo que yo estuve viendo la clase anterior y hace referencia a lo siguiente. ¿Qué es lo que es precisamente el código reptil? Yo le había mencionado algunas clases anteriores que este tema tenía que ver con la parte más instintiva del ser humano, ¿ya? Bueno, el tema es que el cerebro del ser humano está construido en capas evolutivas, ¿ya? Y la más profunda o más primitiva, o la más pequeña de esas capas, la que está en el interior del cerebro, ya se denomina cerebro reptil, o cerebro reptiliano, o cerebro primitivo, ¿ya? ¿Por qué reptil? Porque es el único rasgo en común que nosotros tenemos con todas las criaturas vertebradas del planeta, ¿ya? Se supone que en un inicio, estamos hablando de la teoría de la evolución, todos éramos reptiles cuando salimos del agua y empezamos a evolucionar. Entonces esa capa del cerebro es común entre nosotros, los mamíferos y los reptiles y los anfibios también, ¿ya? Por eso. Entonces, el neuromarketing profundiza en este tema, que es un tema de la psicología más que nada, y el tema de la neurociencia, ¿ya? Y conoce estos rasgos más allá para poder precisamente vender o tener conocimientos para direccionar la venta, ¿ya? O sea, se enfoca en la parte mercado. Ahora, ¿por qué el código reptil? Son precisamente emociones que se pueden activar en el consumidor, ¿ya? Y que van a generar un comportamiento de consumo. Es un significado que tienen mis productos o mis servicios, o los productos y los servicios, para quien los consume. Un significado que va más allá de lo funcional, sino que está conectado con lo emocional, ¿ya? Entonces, como yo les comentaba al principio, el cerebro está construido en 3 capas. Si ustedes lo imaginan, como un durazno, el cerebro más primitivo estaría en la parte interna, que sería el cuesco del durazno. Luego vendría otra capa que se llama cerebro límbico, y que voy a poner el dibujo acá por si acaso. Viene otra capa la que tiene que ver con las emociones, ¿ya? Y sería la parte esta de la pulpa del durazno, la parte de color anaranjada. Y la cáscara del durazno vendría siendo la capa más, eh, la más evolucionada, o la que nos hace ser seres humanos racionales, entre comillas, es el neocórtex, que se llama, que es la capa encargada de la lógica, ¿ya? Y de la razón. Entonces, el cerebro se construye de esta manera, ¿ya? Evolutivamente. Entonces, la parte interior está encargada precisamente de las reacciones instintivas, ¿ya? Sobrevivir, ¿ya? La reproducción, alimentarse y proteger a tu entorno cercano, o el comportamiento de tribu, que se llama. Entonces este cerebro se llama cerebro reptil, o reptílico, o instintivo, o médula tallo, como le pueden preguntar a un médico, se los va a definir de esa manera, ¿ya? Entonces, en esta parte del cerebro, de lo que se encarga esta parte del cerebro es de conservar la especie, ¿ya? Por eso que cuando se desactivan en cadena los otros cerebros o las otras capas del cerebro, los seres humanos reaccionan de formas muy extremas o inexplicables a veces. Entonces yo también hacía alusión al tema del instinto asesino, o el tema de
las reacciones que tiene, por ejemplo, la gente que está, los asesinos, los delincuentes, etcétera, probablemente la desconexión de los otros dos cerebros es mucho mayor. Por lo tanto, se dejan llevar solamente por el instinto, ¿ya? Ese cerebro sirve, por ejemplo, para reaccionar ante situaciones extremas, ¿ya? Sobrevivir en un accidente, por ejemplo, o defender a alguien que tú quieres en una situación extrema también, etcétera, ¿ya? Porque yo les comentaba y les preguntaba a las primeras clases si ustedes estarían dispuestos a asesinar a alguien. La mayoría evidentemente me va a decir que no, al menos que la situación te ponga en ese lugar. Y ahí es donde el cerebro reptil hace lo suyo, ¿ya? Entonces, el elemento instintivo es algo que compartimos todos los seres humanos, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que genere este elemento instintivo en una venta es universal, va a servir para cualquier tipo de sociedad y para cualquier tipo de cultura, ¿ya? Porque es común de los seres humanos, es algo genético. El cerebro límbico es el segundo que está ahí, que es el color verde oscuro, o cerebro emocional, ¿ya? Que es un cerebro reactivo, que significa que reacciona a diferentes estímulos, pero de concepto emocional. Ahí es donde está alojado el concepto del amor, de la envidia, la moral, ¿me entienden? Todo, la religión, etcétera. Todo lo que tiene que ver con las emociones. Y es ese cerebro, el que está en medio, el que domina el 85% de las decisiones que nosotros tomamos y por consecuencia el 85% de las decisiones de compra que nosotros tomamos. Entonces las decisiones de compra están bajo el alero de nuestras decisiones. Por eso es que se habla en el neuromarketing de que la compra es más bien emocional y no racional, ¿ya? Por lo tanto, se ocupa esta teoría o estos estudios para poder promulgar un discurso de venta, para poder construir una marca en base a lo emocional y no en base a lo racional siempre, ¿ya? Y el neocórtex es la capa que ustedes ven en color, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo color café, un poco anaranjado, que es el cerebro creativo o corteza cerebral o la evolución del ser humano, ¿ya? Corteza cerebral o creativa. Aquí es donde están alojados el tema de la creatividad, el tema de la lógica, el tema de la razón, todo lo que nos hace inmiscuirnos en la ciencia, inmiscuirnos en el arte, ¿ya? Entonces, evidentemente, este cerebro no domina las decisiones de compra de nosotros. Puede que algún porcentaje de las decisiones de compra que nosotros tomamos sean racionales, pero son las menos, ¿ya? La mayoría compra por un concepto de emocionalidad, ¿ya? Que me hace sentir bien comprar tal cosa, ¿ya? Sí la necesito probablemente, a lo mejor, pero uno se puede hacer la pregunta, de 10 cosas a lo mejor necesito las 10, a lo mejor no necesito todas, y las estoy comprando porque me gusta nomás, porque me hace sentir bien. Es lo que conversábamos, no sé si se acuerdan, las primeras clases, si uno, no sé, tiene un par de zapatos y tiene un par de zapatos para salir y uno deportivo, ¿para qué quiero 10? ¿Me entendés? ¿O para qué quiero 20? ¿O para qué quiero 30 camisas? No sé, o quiero 20 relojes, ¿ya? Si para ver la hora, si lo racional de comprar un reloj es ver la hora. Tampoco sería racional comprarlo ahora porque nosotros tenemos smartphones que nos permiten ver la hora mucho más exacto que un reloj mecánico, ¿entienden? Entonces, ¿cuál es el motivo real de comprar ese reloj? ¿Entienden? ¿Cuál es el motivo real de comprar un automóvil de alta gama y no comprar un automóvil de gama media o de gama baja? ¿Entiendes? Si el objetivo es el transporte, podría comprarme una bicicleta, ¿ya? Si el objetivo es racional. Entonces, ¿es tan racional la compra de un automóvil? Probablemente no, ¿ya? Y así sucesivamente. Ustedes mismos pueden hacer su autoanálisis. Yo no sé si alguno de ustedes tiene un elemento, y puede ser un producto, puede ser un servicio también, ¿ya? Que los haga salir de esa zona racional. Y después cuando ya lo compraron, se ponen a pensar si realmente lo necesitaban. O de repente se salen del presupuesto que ustedes tienen por comprar ese elemento o tomar ese servicio. Hay gente que le encanta viajar y no le importa endeudarse por viajar, ¿entiendes? Dejando de lado otras prioridades. Yo me incluyo dentro de esa clasificación, no en el viaje, pero sí en el tema de los relojes. A mí el tema de los relojes me envuelve y de repente no es que te sobrado de dinero para comprar un reloj, pero lo compro igual, ¿entienden? Porque salió en un nuevo catálogo y me gustó. Así de simple.
y ya teniendo una cantidad importante de ellos. Pues entonces, eso es un consumo que no tiene racionalidad, tiene emocionalidad, ¿ya? No sé si alguno de ustedes tiene un elemento que los hace conectarse con esto del código reptil, que los hace, donde uno dice, puta, nublé el juicio y consumí más allá de lo que debería, o lo compré y no debería haberlo comprado, ¿me entienden? No sé. ¿Tienen un elemento ustedes que los haga tener ese comportamiento? Hay que hablar de la sinceridad nomás, pues. Por lo menos creo que yo no, profe. Absolutamente ninguno. No. Ya. Eso En es, mi caso, creo que sería la bebida energética, ya, porque en lo personal me gusta esa, me gusta como la sensación de sentirme más despierto con más energía, porque normalmente, por lo menos donde vivo, me es difícil ir para algún sitio, que es como Camino Santa Juana, acá en San Pedro. Y la perfecto. única micro que pasa cada media hora quizás. Ya, Entonces, igual me duele el intentar ir a un lado y que me haya un cambio de plan. Entonces, normalmente no salgo de mi casa, quizás ya. el negocio. Y el negocio venden la energética y llegan a costar 2.000, Sí, 2.500. pues, no son 2.500 baratas cuestan. tampoco. 2.000 a veces me las deja la señora. Ya, Claro, cuesta casi 1.000 pesos más de lo que cuestan en un supermercado. exacto. Y igual a veces me Uno compro lo compra una, igual. 2 a la semana. Sí, es Y cierto. no es necesario normalmente para tomar café, pero las compro igual. Exacto. Hay un inversionista que se llama Warren Buffett, no sé si lo ubican, y dice, si tú quieres comprar algo y después te hacen la pregunta, ¿puedo estar 7 días sin este elemento? Sí, entonces no era tan necesario comprarlo. Él dice así, ¿sí? Y yo trato de hacer ese ejercicio, pero me gana la emocionalidad, ¿eh? Es la verdad, ¿ya? Bueno, ahora yo me alegro que haya otro porcentaje que tiene un, ¿cómo se llama? Un elemento de consumo totalmente racional, ¿ya? Como lo que plantea Tiare, ¿cierto? Sí, profe. Ya. O sea, tú absolutamente todo lo consumes de manera racional. Sí, lo pienso varias veces antes de comprarlo. Ya, perfecto. Bueno, no voy a indagar más en eso, pero son muy pocas las personas que funcionan así, ¿ya? Poquísimas. Entonces, con esta construcción cerebral, evidentemente el neuromarketing quiere aprovechar este tipo de reacción o este tipo de estructura y poder apuntar a ciertos elementos, ciertas reacciones del cerebro que tienen significados. O sea, expusieron, por ejemplo, el cerebro a distintos experimentos y evidentemente el cerebro reaccionó de distinta manera activando zonas del cerebro que tenían que ver con estos conceptos que ustedes ven acá, que están en este círculo. ¿Ya? Voy a moverlo un poquito para que lo vean mejor. Estos son precisamente lo que se denomina como códigos reptiles, ¿ya? En lo que en la neurociencia se conoce así, ¿ya? En el neuromarketing, que son conceptos o significados que se activan en el cerebro y que están asociados a o productos o servicios, ¿me entienden? Por ejemplo, un determinado producto o servicio, para quien lo compra, va a significar el tema de poder, va a activar las zonas del cerebro que está relacionada con el poder, ¿entienden? Entonces lo que está comprando esa persona con ese producto no es precisamente el producto, está comprando el concepto y la idea y la emocionalidad que lo envuelve, ¿ya? Es lo que yo le explicaba a los del martes del tema de Coca-Cola. ¿Qué es lo que vende Coca-Cola? ¿Qué es lo que vende Coca-Cola? Si yo les pregunto, ¿qué vende Coca-Cola? Lo primero que se les viene a la cabeza. Estoy preguntando, no es pregunta de certamen, así que no se preocupen si se equivocan ¿qué es lo que vende Coca-Cola? Y aquí tampoco hay respuestas buenas ni malas, si depende de la perspectiva, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que Coca-Cola vende?
físicamente, profe, el producto es una bebida gaseosa, es como lo Fun- que vende. Funcionalmente, claro, funcionalmente vende una bebida gaseosa, sabor a caramelo con gas, ¿cierto? Pero los spots publicitarios, en algún momento Coca-Cola habla de eso, ha dicho, oye, ¿sabes que nosotros somos la bebida gaseosa con sabor a caramelo, no sé, mejor hecha? Del, y no sé si ustedes han visto algunos spots publicitarios así, pero yo por lo menos no, en todo lo que llevo de vida, ¿ya? Entonces, claro, funcionalmente Coca-Cola es eso, pero no es eso lo que ellos venden a través de sus campañas de marketing. ¿Qué es lo que ellos venden a través de sus campañas de marketing? Tiare Como quería... que a uno lo hacen sentir cercano con las publicidades que venden, con el osito, a veces muestran familia. Exactamente, exactamente. De hecho, el concepto que tú mencionaste está ahí, está dentro del círculo de los códigos reptiles, el código de la familia. Exacto. Coca-Cola evidencia dentro de su marca que vende felicidad, que vende el concepto de la unión de la familia, que vende el concepto de la magia de la Navidad, ¿me entiendes? Eso es lo que Coca-Cola vende en términos de neuromarketing, ¿me entiendes? No en términos funcionales. Entonces, aquí apunta el neuromarketing a vender emociones, ¿ya? No vender productos ni servicios, vender emociones. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo importante, las personas que compran, por ejemplo, un automóvil de lujo o un automóvil de alta gama, no buscan precisamente un automóvil, no están comprando un automóvil, están comprando, por ejemplo, uno de los códigos reptiles acá, pertenecer. ¿Qué es lo que es pertenecer en el concepto del neuromarketing? Es estar dentro de un círculo cerrado o pertenecer a una tribu, pertenecer a un círculo de personas que tiene un determinado comportamiento, que tiene un determinado nivel de ingreso. Entonces, para validarse dentro de ese círculo, algunos adquieren productos que son caros, ¿me entienden? Otros pretenden trascender, ¿me entienden? Pretenden ser relevantes, ¿ya? O el reconocimiento de su entorno también. El hecho de que le digan, oh, qué bien te está yendo porque, no sé, tienes un Audi, por ejemplo, ¿ya? Otros, por ejemplo, con la compra de un producto o de un servicio, buscan dar a conocer su influencia o su poder. Por ejemplo, eh, es muy bien sabido que dentro de las negociaciones se contempla mucho también la vestimenta de una persona. En tema de los negocios, estoy hablando de negocios, de cerrar trato entre empresas y todo lo demás. Evidentemente, alguien que posee un reloj de alta gama y se va a rodear de ese círculo va a identificar ese reloj de alta gama. Y eso es un símbolo de poder dentro de este tipo de... Eso es abstracto, ¿ya? O sea, no es que hoy voy a comprar poder, no, es algo que se genera en mi cerebro, ¿me entiendes? Y que además se transmite, ¿ya? Es el hecho de tener un reloj caro, porque si tiene un reloj caro, porque tiene buena posición, si tiene buena posición es porque es una persona influyente, ¿me entiendes? Entonces, todo esa seguidilla de elementos radica en que quien está comprando ese reloj de alta gama está comprando poder, ¿me entiendes? O estatus. Hay otros códigos reptiles que se activan que tienen que ver con otros puntos, por ejemplo, el tema de la libertad. Probablemente a alguien le gusta mucho viajar y invierte mucho en viaje y se endeuda viajando porque se siente libre viajando, ¿me entienden? Otros compran por temas de seguridad. A lo mejor, por ejemplo, si yo compro una silla de vehículo para mi bebé, no estoy comprando una silla, estoy comprando seguridad para él. Si quiero un vehículo, probablemente no lo voy a buscar porque sea bonito o porque sea rápido, lo voy a buscar porque sea seguro. ¿Me entienden? En el contexto mío. Por eso, cuando uno construye un discurso de venta o vende algo, tiene que tener muy claro quién es el cliente, quién le está comprando. ¿Ya? Es diferente venderle a alguien de la misma edad que tengo yo, pero que no tenga hijos y que no tenga pareja tampoco, ¿me entiendes? Pues sus prioridades van a ser diferentes, ¿ya? Probablemente él va a querer comprar un vehículo rápido, o a lo mejor económico, o a lo mejor no quiere vehículo, a lo mejor quiere andar en bicicleta nomás, en bicicleta al trabajo. Se da bastante ahora. Pero una persona como yo que tiene familia querrá un vehículo grande y seguro, ¿me entienden? Entonces hay que tener eso muy claro. Lo mismo que si soy un agente inmobiliario.
Pero probablemente a un soltero le voy a vender un departamento para soltero, porque no le va a importar si es muy grande o muy chico, lo único que le va a importar es que sea seguro y que quede cerca del trabajo. En cambio, si le voy a vender una propiedad a una persona que tiene familia, va a querer que tenga espacio. Evidentemente, ojalá que tenga patio, ojalá que sea una casa, no un departamento. Porque necesita, él y su familia necesitan libertad, ¿entienden? Entonces, es diferente el tipo de venta, es diferente lo que cada uno valora, ¿ya? Entonces, estos son los códigos reptiles hasta el momento identificados en el neuromarketing, ¿ya? El poder, el control, la trascendencia, habla de precisamente dejar una huella o marcar un hito. La exploración, cuando hay personas que invierten también el turismo y los viajes están relacionados con la exploración y la libertad, ¿ya? Ese sentimiento es lo que genera viajar, por ejemplo. Placer es uno de los más comunes. Evidentemente, si hay gente que consume drogas por placer, hay gente que come por placer, hay gente que compra por placer, solo por el hecho de pagar, ¿ya? Ni siquiera es porque necesita lo que está comprando. Increíble, pero cierto. Hay otro código reptil que es el reto. Por ejemplo, hay cosas que para nosotros significan un reto. Por ejemplo, yo sé que ustedes, igual que yo, hemos estudiado, por ejemplo, o seguimos estudiando por el hecho de querer tener movilidad social, o sea, salir del lugar donde nacimos probablemente y poder avanzar un escalón más económicamente, socialmente, ¿me entienden? Educacionalmente. Pero todo lo que está detrás de eso es también el sentimiento de reto, de desafío, que significa estudiar. O sea, yo puedo tomar el desafío y lo puedo cumplir, y eso genera también una emocionalidad, ¿ya? Entonces, el tema de estudiar genera ese elemento del reto, por ejemplo. Hay otros que compran, como le decía, por pertenecer. Probablemente hay una persona que no gana mucho dinero, pero se va a comprar una polera Lacoste o se va a comprar una polera Polo para poder pertenecer a un círculo que usa esa ropa, ¿me entienden? Y se lo digo con conocimiento de causa, cercanía, ¿ya? Casos cercanos de la familia. Seguridad. Probablemente alguien va a comprar seguridad cuando compra una silla de automóvil, cuando compra un automóvil un poco más grande y con todos los implementos de seguridad, ¿ya? No voy a estar comprando un automóvil, no voy a estar comprando una silla de auto para bebé, voy a estar comprando seguridad para mi familia. Reconocimiento. También hay gente que compra por validarse ante su círculo o ante la sociedad, ¿ya? Que lo reconozcan por, ¿me entienden? Que hay gente que se compra algo y lo sube a Instagram, le saca una foto y lo publica, ¿me entienden? Para que el resto le diga, oh, genial, que te compraste, no sé, por las últimas Jordan Retro, no sé. ¿Me entienden? Todas estas marcas que son exacerbadas y de lujo, ¿me entienden? Como el Gucci y todo lo demás. Hay gente que le gusta usar eso para ser reconocido. El concepto de la familia. Hay elementos y servicios y productos que comunican el concepto de la familia. Ya lo veíamos con Coca-Cola. Coca-Cola tiene esto muy, muy, muy bien incorporado. De hecho, ustedes ven los spots publicitarios cercanos a la Navidad, son muy lindos, de gráficas impresionantes y donde aparecen niños. Y evidentemente eso conecta también con los niños de la casa, ¿me entiendes? O con la gente más joven. Hay a mí spots publicitarios que no se me olvidaron nunca, como el que mencionaba Thierry de los osos polares, por ejemplo. Jamás se me olvidaron esos spots publicitarios. O el poder, ¿ya? El poder es también algo que transmiten las marcas de lujo, ¿me entiendes? Que yo tengo dominio y poder por el hecho de poder utilizar esa marca o de comprar esa marca. Y el control. ¿Qué tiene que ver el control? Por ejemplo, cuando yo quiero tener el control de una situación, para mí, a mí me transmite el sentimiento de control. Y eso se utiliza, por ejemplo, y eso se origina, por ejemplo, cuando, no sé, si yo soy una empresa que vende software y le voy a vender un software a una empresa de ingeniería, por ejemplo, ¿ya? Esa empresa de ingeniería o quien compró ese software va a sentir que con ese software tiene el control de la situación, ¿ya? Entonces, sí, una compra tan fría como la de la ingeniería, porque es muy, muy racional, también tiene un sentimiento de emocionalidad, ¿ya? Incorporado, porque todo tiene un sentimiento de emocionalidad incorporado, no hay nadie que sea 100% racional, imposible, si no, no seríamos seres humanos, seríamos máquinas, ¿me entienden? Entonces, a eso es lo que quiero llegar. No hay nadie que tenga un comportamiento 100% racional.
porque todos tenemos cerebro límbico y todos tenemos cerebro reptil, ¿ya? Puede que algunos tengan una inclinación hacia la racionalidad, pero son muy pocos. De hecho, si fuéramos tan racionales, no estaríamos como estamos como sociedad, ¿entienden? Por eso cuando yo pongo seres racionales o inteligentes, lo hago con estas comillas. Y aquí está exactamente lo mismo, pero con unos dibujos explicativos que son del el libro que yo les comentaba, que se llama Véndele a la mente y no a la gente, de Jürgen Klarik, que también habla de este tema, pero lo habla muy digerible, muy sencillo, muy simple de leer, por si ustedes lo quieren leer. Es corto además el libro y fácil de asimilar. No es neurociencia ni neuromarketing explicado con tecnicismos complejos, ni mucho menos, porque hay otros libros que sí lo explican, pero desde el punto de vista muy científico, al final se termina aburriéndonos. Entonces ahí habla del código del poder, de dominación, del reto, reconocimiento individual, ¿ya? Del placer o satisfacción, del control o de mantener el orden, del pertenecer o de la aceptación social, de seguridad o de la protección, de la libertad o de la autonomía, ¿ya? Los otros, espérense, voy a correr voy a correr esto, y ahí sí. La trascendencia o la sobrevivencia del gen también, o sea, de que yo no desaparezca en la historia, de que yo no desaparezca en la faz de la Tierra o en mi sociedad. La familia, la herencia o el resguardo, ¿ya? La exploración y el descubrimiento. Esos son los códigos reptiles que hasta el momento están identificados en las zonas del cerebro y son las activaciones que se generan relacionadas con un producto o con un servicio, ¿ya? Entonces, los códigos reptiles también están relacionados con un elemento que vamos a ver la otra semana, ¿ya? Que es un elemento necesario cuando ustedes quieren construir un discurso de venta. El discurso de venta tiene una estructura. Es lo que, no, lo que algunos en emprendimiento le llaman el pitch de venta y todo lo demás, pero acá se le llama discurso de venta porque no es solo para vender un proyecto, ¿ya? No, sino que es para poder vender un producto, un concepto, una idea, etcétera. Lo puedes ocupar de manera oral, escrita, lo puedes utilizar en una red social, en un video, etcétera. Entonces es extrapolable a un montón de canales de transferencia, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver el análisis previo que se utiliza antes, ¿ya? De construir un discurso de venta, y luego cómo se construye un discurso de venta y cómo es su estructura. ¿Y por qué se los voy a enseñar? Porque después, en la siguiente evaluación, ¿ya? Ustedes van a tener que construir un discurso de ventas y, evidentemente, vender un producto, una idea o un servicio en un video de 1 minuto, ¿me entienden? Para que pongan en ejercicio precisamente lo que estamos viendo acá, ¿ya? Así que eso. La primera evaluación que hicimos era una evaluación más que nada para que ustedes practicaran lo que se conoce como antropomarketing o el estudio antropológico de la sociedad en torno al marketing. Por eso analizamos el tema de los juegos del calamar, como si nosotros hubiésemos sido críticos psicosociales, ¿ya? Y de lo que evidencia esa serie, ¿me entienden? De lo que evidencia esa serie. No la serie propiamente tal como punto de entretención, sino lo que está detrás. Entonces, yo creo que la otra semana voy a tener sus notas ya con respecto a eso, ¿ya? Pero no se asusten porque yo no soy lapidario con el tema de las notas. Entonces, eso chicos, eso por hoy día, ¿ya? Hice el repaso para poder ayudar a los que no pueden ir los días martes y reforcé los conocimientos para todo aquel que quisiera volver a escucharlo, ¿ya? Así que eso. La próxima semana vamos a ver ese tema del discurso de ventas y vamos a ver otra materia que también se conecta con el código reptil que se llama código cultural, ya que está relacionado con cómo las culturas o los lugares donde nosotros vivimos, la idiosincrasia del lugar donde nosotros vivimos también condiciona un comportamiento de consumo, ¿ya? Entonces son dos elementos que condicionan nuestro comportamiento de consumo, el genético y el cultural, ¿ya? Eso chicos, no sé si tienen alguna consulta que quieran hacer al respecto. Por mi parte no, profe. Por Ya, mi pues, parte tampoco, profe. les deseo buen día, que tengan buen fin de semana y nos vemos la otra semana, ¿ya?
Y los dejo invitados a todo aquel que quiera ir a la clase del martes presencialmente, puede hacerlo. Están todas las medidas de resguardo tomadas, así que los dejo invitados. No es un elemento obligado, es para todo aquel que quiera y pueda hacerlo, ¿no? ¿Ya? Así que eso. Pero la próxima clase Ya, profe. la voy a estar haciendo desde allá, desde la universidad. Así que eso. Nos vemos y cuídense, que estén muy bien, ¿ya? Yo Chao, así profe, fin de cuídese. semana les subo estas clases, que estas sí son relevantes para la evaluación, ¿ya? Ujú. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos, profe, cuídese. La profe. Chao, chao. profe.